Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN, dispuestas de una forma determinada. Los virus, que no se consideran células, no tienen cromosomas, sino una simple cadena de ARN o ADN. Las bacterias no tienen núcleo definido y por eso se llaman células procarióticas. Sus cromosomas están repartidos por el citoplasma sin orden aparente. Pero las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células, que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por tres elementos básicos: núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de estas células tiene una forma más o menos esférica y se encuentra situado aproximadamente en el centro. Los cromosomas que hay en su interior contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran las sustancias que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho. El comportamiento de las células, ya sean vegetales o animales, es similar al de una factoría. En el núcleo de la célula hay una especie de ordenador que controla toda la actividad celular, desde la asimilación del alimento hasta la reparación de la membrana. En el núcleo de la célula se encuentran todos los datos necesarios para el funcionamiento celular, archivados en el código genético de los cromosomas. Desde aquí se coordinan y controlan todas las funciones celulares. Como en una factoría, la célula recibe materias primas continuamente a través de la membrana, donde se controla todo lo que entra y sale de la célula. Dependiendo del tipo de nutrición que tenga, la célula necesitará determinado tipo de sustancias. Las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático, con la importante colaboración de unos minúsculos orgánulos llamados ribosomas. Las proteínas son imprescindibles para el correcto funcionamiento de todas las células. Después, las proteínas se utilizan para multitud de funciones, como pueden ser la reparación de la membrana celular o para producir movimiento. La energía que necesita la célula se produce a través de la respiración y se almacena en unos centros llamados mitocondrias. Además de los estímulos internos, la célula también recibe estímulos del entorno. La membrana celular funciona como una especie de radar que detecta los estímulos y así la célula responde a los mismos. Las células utilizan diversos métodos para atraer el alimento y para sus desplazamientos. Muchas células tienen una especie de pelillos de distinto tamaño que utilizan para el movimiento y captura del alimento. Las células pueden clasificarse en dos tipos según cómo se encuentre el núcleo en su interior. El núcleo de una célula contiene ADN. El ADN
posee toda la información hereditaria de la célula. A las células que tienen un núcleo rodeado de membrana las llamamos eucariontes. La palabra eucarionte viene del griego y significa núcleo verdadero o buen núcleo. Todas las células vegetales y animales son células eucariontes, así como los hongos. A las células que tienen un núcleo que flota libremente por el citoplasma se llaman procariontes. Aunque el ADN está concentrado en una región de la célula, no hay membrana que lo aísle. La palabra procarionte viene del griego y puede traducirse como antes del núcleo. Las bacterias son células procariontes o procarióticas. Además de carecer de una membrana alrededor del núcleo, carecen de citoesqueleto, mitocondrias, cloroplastos y otros organelos con membrana. Bienvenidos al documental sobre la célula animal. En este documental de 5 minutos y medio podrán ver todas las partes de la célula animal. Las partes más importantes son: nucleolo, núcleo, cromosoma, retículo endoplasmático, centriolo, citoesqueleto, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, vacuola, citoplasma, membrana plasmática. Comenzamos explicando más a fondo el núcleo. Se encuentra en el interior de la célula, separado del citoplasma por la envoltura nuclear. Contiene los cromosomas, que son los que controlan la actividad celular. El nucleolo. Es una partícula esférica que se halla dentro del núcleo de la célula. Es el encargado de fabricar el ácido ribonucleico. Membrana nuclear interna. Es la que contiene el nucleolo y los cromosomas. Membrana nuclear externa. Es la que separa el núcleo del citoplasma. Espacio perinuclear. Es la separación de la membrana nuclear interna y externa. Lámina fibrosa. Es la encargada de separar el núcleo de la membrana interna. Poros nucleares. Se utilizan para que la síntesis del citoplasma penetre en el núcleo. Cada núcleo tiene entre 3.000 y 4.000 poros nucleares. Ribosoma. Son las estructuras encargadas de la fabricación de proteínas. Cromosomas. Se encuentran en el interior del núcleo. Son largas cadenas de ácido desoxirribonucleico. Son los que contienen la información necesaria para indicar la función de la célula. Son los responsables de que cada individuo tenga unas características propias. Aparato de Golgi. Es un conjunto de sáculos y vesículas en los que se finaliza la fabricación de algunas sustancias. Es el encargado de fabricar lisosomas. Centrosoma. Está formado por dos centriolos con estructuras perpendiculares. El centrosoma se encarga de fabricar los microtúbulos que fabrican el huso mitótico. Lisosoma. Son las vesículas que contienen las sustancias que la célula necesita para digerir la materia que recibe del exterior. Mitocondria.
Son los orgánulos en los que se produce la respiración celular, mediante la cual la célula obtiene la energía que necesita. Vacuola. En la célula animal, las vacuolas tienen función digestiva. Son más grandes en la célula animal que en la vegetal. Citoplasma. Es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo. Está formado por una sustancia líquida y viscosa. Retículo endoplasmático. Es un conjunto de sáculos aplanados y conectados con la envoltura nuclear. Se distinguen el retículo endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su superficie. En él se sintetizan lípidos y proteínas. En el retículo endoplasmático liso se sintetizan lípidos. No tiene proteínas. Y por último, la membrana plasmática. Es una envoltura o capa formada principalmente por lípidos y proteínas. Delimita la célula, le da forma y permite el intercambio de sustancias con el medio externo.